SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Es viernes, hay un poquito de tregua en las lluvias, pero no confíen que llega la borrasca Hanna y va a volver a atravesar otra vez el país, dejando lluvias todo el fin de semana. Es decir, no se confíen en exceso, porque va a seguir el temporal, la lluvia y el viento en prácticamente toda la península. Y sin ánimo de frivolizar, pero ríanse ustedes de la cumbre de ayer en Bruselas, comparada con la cumbre que yo tengo ahora mismo aquí en el estudio, porque es la primera vez, es mi sexta temporada al frente del Hoy por Hoy, que Josep Ramoneda, buen día, buenos días. Hola, buenos días. Está aquí en Radio Madrid. Sí. De hecho, no habías visto ni el estudio actualizado. Es así, exactamente. Pero ahí, sí. Ya solo de llegar me quedan ganas de volver. Vale, o sea que... aquí te esperamos aquí siempre. Josep Ramoneda aquí en Madrid. Atención, porque Ignasi Guardans, que alguna vez se deja caer, sí, pero hoy también está aquí. Yo sí conocía el estudio. Tú sí conocías el estudio. Y de coincidir con Josep. Claro, y más habitual, Cristina Monge, que ha sido la primera sorprendida también cuando les ha visto a todos aquí. Bueno, es que es un gusto verles aquí en persona, en directo, y poder abrazarles y esas cosas. Una maravilla. Siempre es más agradable cuando todos estamos presentes y cuando podemos hablar cara a cara. Vamos a empezar ya con el análisis. Lo importante es lo que pasó ayer en la cumbre de Bruselas. Ahora iremos a ello, ¿eh? Pero ayer les contábamos aquí que en medio de la que estaba cayendo, con el mundo patas arriba, con las difíciles decisiones que se tienen que tomar, con esa patada que Estados Unidos le está dando a Europa, con la necesidad de Europa de encontrar su sitio y mirar a ver qué hace, el Partido Popular está entretenido en otras cosas. Y ayer se entretuvo, por ejemplo, a través de redes sociales, a hacer público un vídeo en el que comparaba el programa de la Isla de las Tentaciones, que es un programa que tiene mucha audiencia y que ofrece Telecinco, con la Isla de las Corrupciones. Bienvenidos a la Isla de las Corrupciones. Y era un vídeo recreando con inteligencia artificial a miembros del gobierno y del Partido Socialista, como si fueran participantes, concursantes de la Isla de las Tentaciones, bajo el nombre de Isla de las Corrupciones. Aparecía Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Ábalos, Koldo García, el fiscal general del Estado, Ángel Víctor Torres. Bueno, esto estaba ayer en las redes sociales del Partido Popular, pero el Partido Popular ha tenido que retirar ese vídeo. Y esto es lo que dice el Partido Popular cuando lo ha retirado. No es porque le haya dado un ataque de responsabilidad y de seriedad política, no. Ha puesto este tuit. Esta mañana se publicó en redes sociales un vídeo denunciando la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez. En ningún momento se ha intentado dañar la imagen de la República Dominicana, país con una larga tradición de amistad y cercanía con España. Sobre esto, ayer decía Pedro Sánchez. No he visto el vídeo. No he tenido tiempo. He visto la nota de prensa de un gobierno amigo como es el gobierno de la República Dominicana. Y yo lo único que puedo decir es que siento mucha vergüenza y que en nombre de España lo siento profundamente. Y pido perdón a la República Dominicana y a los dominicanos y dominicanas por este vídeo tan vergonzoso. Y claro, es que el PP no había retirado el vídeo por vergüenza torera, que es lo que tendría que haber hecho, sino después de que el gobierno de la República Dominicana emitiera un comunicado que decía: el gobierno dominicano expresa su más contundente rechazo al avieso incomprensible ataque a República Dominicana en un vídeo difundido en una plataforma digital. Es inaceptable la instrumentalización de la imagen del país, desnaturalizando sus símbolos patrios y, peor aún, por asuntos internos de la política española. Después de este comunicado, el PP retira el vídeo. Se ha visto obligado, pues porque hay un país que ha protestado por la imagen que da de ese país un vídeo que hace el Partido Popular para atacar al Partido Socialista y al gobierno. Más allá de que el vídeo era lamentable, era patético, aquí la reflexión, y decíamos, Cristina, estamos ante un momento crucial en la geopolítica mundial y el PP está distraído con esto. Sí, llama la atención el momento en el que estamos viviendo, la seriedad de los debates públicos que estamos abordando y que tenemos que abordar, y que de repente en esa realidad paralela que son las redes sociales surge un vídeo de estas características, ¿no?
En las redes sociales del Partido Popular, Génova, nacional, sí, no sí, era, sí, sí. No eran, ahí decíamos ni las nuevas generaciones ni el alcalde no. Perfil oficial, sí. Efectivamente. Llama la atención eso, llama la atención también la poca habilidad. O sea, yo reconozco, a mí por ejemplo se me da fatal, ¿no? Porque reconozco que la forma de comunicar y expresarse en redes sociales queriendo de alguna forma provocar risa, ¿no? O provocar gracia, es muy difícil, ¿no? A mí me recuerda esto de que la ironía es el humor de la inteligencia. Y hay que acertar muy bien en este tipo de discursos y en este tipo de mensajes para que no se te vuelvan en contra. Y lo digo porque no solamente ha generado un pequeño conflicto diplomático con Dominicana, que efectivamente dice, oiga, usted a mí no me relacione con esas cosas, ¿no? Es que además había tuits ayer, yo creo que bastante certeros, diciendo, ¿alguien piensa en serio que poner la imagen de un presidente del gobierno luciendo músculos y pectorales le va a restar algún voto o le va a generar algún momento crítico, ¿no? O sea, es que incluso desde ese punto de vista táctico, ¿no? De la eficacia del mensaje es muy discutible. Y luego, claro, que estemos, cuando todavía estamos viendo oleadas que siguen llegando, ¿no? Que tienen que ver con la Gürtel, ¿no? Y vamos conociendo nuevos casos y nuevos detalles, que el Partido Popular haga su estrategia de comunicación en redes acusando al Partido Socialista con la palabra corrupción, pues hombre, yo creo que como estrategia política debería por lo menos ser repensada. Coincidía exactamente además la publicación de este vídeo con la comparecencia, bueno, con la comparecencia fue antes de ayer, pero ayer lo llevamos todos en los programas, la comparecencia de de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones que no dio evidentemente sobre la policía patriótica. Claro. Sí, todos los ciudadanos de España saben que sobre el PP se podrían hacer 1000 vídeos. 1000 vídeos, o sea, podríamos tener varios vídeos al día de este estilo, ridiculizando, pues con Feijóo, navegando con narcotraficantes, es decir, la capacidad visual o de representar visualmente la corrupción del PP es espectacular, ¿no? Pero claro, hay dignidad, hay vergüenza, hay responsabilidad en todos los demás, excepto en el Partido Popular. Y a mí efectivamente me provoca un profundo bochorno. El vídeo lo he visto solo hoy. Las imágenes extraídas del vídeo sí las vi ayer, imágenes sueltas, y la nota de la República Dominicana, ¿no? Y entonces me provoca un bochorno absoluto. Y como dices muy bien, Ángels, que es parte del tema de fondo. Yo sabéis, bueno, pues vivo normalmente fuera y entonces intento seguir lo que ocurre en otras capitales, ¿no? Y una de las cosas que más me escandaliza, la palabra es esa, me escandaliza, es la frivolidad con la que estamos viviendo este momento aquí. Y eso afecta al PP y, claro, por extensión, afecta al conjunto de lo que es la opinión pública española, afecta a lo que sea, sindicatos, partidos, Podemos, afecta no solo al PP, pero claro, en este caso el PP lo aumenta de una forma de decir, pero usted sabe en qué momento estamos. O sea, la vergüenza es doble, porque estamos en un momento serio en el que hace falta responsabilidad, en el que hace falta, es un momento grave, y entonces a mí me parece escandaloso realmente lo que ha ocurrido y creo que hay que colgárselo directamente a Feijóo, es decir, porque esa cosa de no, esto es no sé quién y tal, la gente de comunicación, no, esto es directamente el perfil institucional oficial y quien responde de esto es el presidente del Partido Popular. Josep. Sí, es que además expresa perfectamente lo que es el presidente del Partido Popular, o sea, yo empiezo por donde has terminado tú. No, a mí me parece que esto es un ejemplo increíble de degradación, de una idea degradada de la política, de insensibilidad y de lo que da de sí una estrategia que ya lleva mucho tiempo atascada, que es la estrategia de Feijóo, y que sorprende además que el Partido Popular supongo que espera que llegue un momento que le parezca que los datos le pueden acercar al poder para echarle de una vez y poner a alguien que dé la cara de verdad y que sea capaz de elaborar y presentar un proyecto político. Pero lo que tiene de degradación, llegar a este nivel sobre el adversario, es que es tan obsceno que resulta... Pues que además hay un precedente muy reciente de estos días que lo hace más grave todavía, que es lo de Trump con Gaza, el vídeo de Trump con Gaza. Sé que el nivel de la tragedia es muy distinto, por supuesto, pero no nos podíamos creer que fuese el propio Trump el que hubiese un vídeo que parecía que estaba hecho para ridiculizarle a él. Pues estos caen en lo mismo. Ellos son que a lo mejor se inspiraron en eso, Ramoneda. Yo estoy casi seguro. Claro, a lo mejor vieron ese vídeo y dijeron, ¡ey! ¡Qué idea!
Y entonces ellos mismos no se dan cuenta de lo que se ponen más en evidencia ellos mismos que no los adversarios. Es que cuesta mucho de entender, pero sí que es verdad que ya hace mucho tiempo que sabemos que Feijóo es de piñón fijo, solo sabe hacer una cosa, que es ridiculizar, criticar, caricaturizar al adversario, y le conocemos muy pocas propuestas que hayan salido de su boca y que no sean rutina, digamos. Pues, entonces no es tan raro. Y me parece muy importante no quitarle importancia por el hecho de decir, bueno, es un vídeo en las redes sociales, como si fuera una cosita menor, ¿no? No. O sea, es estrategia de comunicación desde el perfil oficial por parte de la persona que tenga encomendada esa responsabilidad, ¿no? Entonces no le quitemos ni un ápice de importancia, porque esto genera, da mensajes, genera opinión pública, genera un tono de la conversación pública muy tóxico, por cierto, y creo además que es que, como decíamos al principio, tampoco tiene la eficacia de poder en un momento determinado ser percibido, ¿no?, como un elemento de crítica al gobierno. Probablemente incluso va a generar efecto boomerang. Solo puede seducir a los más radicalizados de los suyos, y por tanto no creo que les pueda aportar demasiadas cosas. Autoafirmación. Seguiremos hablando de este comportamiento, esta conducta errática de Feijóo, porque después hablaremos del anuncio que ha hecho Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, para convocar el jueves a una reunión a los diferentes líderes políticos de partidos, excepto a Vox, y esto resulta que a Feijóo no le ha gustado, lo ha tachado de apartheid. Hablaremos de esto a la vuelta. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Josep Ramoneda, Ignasi Guardans y Cristina Monge. Vamos a empezar por el principio, después de ahí irán colgando el resto de informaciones. El grueso está en lo que pasó ayer en Bruselas, en esa cumbre extraordinaria que había convocado Antonio Costa, porque Europa se encamina, a partir de esa cumbre y lo que se acordó allí, a un rearme sin precedentes. Los 27 en esa cumbre de ayer acordaron aumentar el gasto en defensa y no depender de los Estados Unidos frente a la amenaza rusa. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pózola, de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Enrique, los líderes comunitarios dieron ayer el sí al plan de la presidenta de la Comisión Europea para permitir, con varios mecanismos, esa inversión que ella misma había anunciado esta semana de 800.000 millones de euros a la defensa europea. Comparten los 27 el análisis de Ursula von der Leyen de que hay que gastar más y de que hay que hacerlo rápidamente, aunque luego hay diferencias, o puede haber diferencias, en las fórmulas preferidas por cada una de las capitales. Todos comparten el mismo análisis, y es que el rearme de Europa es ineludible. Sí, los 27 asumen el objetivo propuesto por Ursula von der Leyen y los planes con los que acudía a esta cumbre, sobre la que hemos escuchado en la voz de varios líderes, que sienta las bases de una nueva era, la era del rearme, la de poder defendernos por nosotros mismos y pagarlo nosotros. Los 27 aprueban el análisis, abrazan el análisis, hay que gastar más, hay que gastar mejor, hay que hacerlo juntos, y el momento es ahora. I think today history is being written. We are determined to invest more, to invest better, and to invest faster together. From Paris to London to Brussels, creo que estamos escribiendo esta noche la historia, decía la presidenta de la Comisión. Estamos decididos a invertir más. De París a Londres o a Bruselas hemos demostrado que estamos dispuestos y que somos capaces de intensificar nuestros esfuerzos de forma conjunta y de coordinarnos de forma eficaz. Los 27 han acogido ese plan para movilizar hasta 800.000 millones de euros a través de un mecanismo de préstamos de hasta 150.000 millones y con las herramientas para aumentar el gasto nacional, como la cláusula de escape, que permite gastar más en defensa sin el corsé de las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad, aunque este botón se debe pulsar de forma coordinada, han pedido los líderes, porque la pelota, Ángels, pasa ahora a las capitales, de ahí que haya diferencias sobre las fórmulas. Alemania, por ejemplo, hasta ahora aladiz o guardiana de la ortodoxia presupuestaria, pedía que ese margen fiscal pueda alargarse más allá de los 4 años anunciados por von der Leyen. Italia, por ejemplo, se ha mostrado reticente en utilizar dinero de los fondos de cohesión para destinarlos a defensa. Y luego tenemos a España, que aboga por fondos comunitarios y por transferencias directas, que no préstamos o no solo préstamos, para no tener que devolver esos fondos, como ya se ha hecho con los fondos Next Generation. Así que la senda está marcada, las herramientas están sobre la mesa. Antonio Costa decía que ya no hay tabúes y países como Francia abogan por la mutualización de la deuda. Explicaremos después la postura española, porque después, al cierre de la cumbre, habló el presidente del gobierno. Pero hay otra cosa sobre la cumbre de ayer, Enrique, a la que asistió como invitado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que evidenció una vez más la falta de consenso de los 27
27 a la hora de manifestar el apoyo a Ucrania. No se consiguió un texto conjunto por la amenaza de veto de Hungría, porque de manera que los 26 gobiernos restantes apostaron por sacar adelante una declaración y lo hicieron evidentemente sin la firma de Víctor Orbán. Sí, no es la primera vez que ocurre y deja una imagen de consenso de la que se sale Budapest y a la que restaba importancia el anfitrión de la cumbre, el presidente Antonio Costa. Hungary is a different strategic approach, but that means that Hungary is isolated among the 27. And we respect Hungary's position, but it's one out of 27. Respeto la posición de Hungría, pero Hungría está sola en los 27 y una sola de 27, 26 son más que uno, decía el presidente Costa anoche en la rueda de prensa tras esa cumbre. Así que los 26 acuerdan seguir apoyando a Ucrania, que Ucrania forme parte de las negociaciones de paz, que haya garantías sólidas de seguridad y que un alto el fuego, de darse, solo debe ser parte del proceso hacia la paz. Ayer se volcaron los líderes comunitarios con Zelensky y queda claro que el compromiso con Ucrania trasciende también a Bruselas, porque como hemos visto en las cumbres de Londres o de París, la Unión Europea quiere seguir caminando con interlocutores, con aliados como Londres o Canadá. De hecho, este viernes los líderes comunitarios van a informar de las conclusiones de la cumbre a Turquía, Noruega, Canadá o Islandia. Enrique, gracias. A vosotros. Ahí sí que no hay fisuras entre los 27, Ignacio, en esa necesidad de rearme. Luego están los mecanismos que cada una de las capitales adopte, pero la unidad en el rearme es inquebrantable. Es muy buenas esas tres palabras que habría que grabar, ¿no? Más, mejor y juntos. Más, mejor y juntos. Eso es lo que le pasa al gasto de defensa. Más, hay que gastar más. O sea, llevamos décadas creyendo que ya nos defendería Estados Unidos y haciendo crecer nuestro estado de bienestar a costa de que esto pues nos defenderá otro, ¿no? Y cualquier persona sabe, aunque lo público y lo privado no todo es replicable, pero cualquier persona sabe que en su casa pues tiene que tener la puerta cerrada. En esta casa y en todos los medios de comunicación hay anuncios de alarmas constantes, es decir, hay amenazas exteriores evidentes y Europa eso lo ha llevado despreciando mucho tiempo. Por tanto hay que gastar más, hay que gastar mejor, porque no tiene sentido dónde se está poniendo en parte los recursos, pero sobre todo juntos, porque si en este momento pusiéramos y tuviéramos un mecanismo para poner a la vez juntos el gasto en defensa de cada uno de los Estados miembros, es prácticamente equivalente al de Estados Unidos. Cuando se da esa cifra la gente no se la cree, pero es así. Lo que ocurre es que, claro, lo que está ocurriendo en un cuartel en Zaragoza, pues no se coordina con lo que está ocurriendo en Helsinki, y no se hablan, y no se coordinan, y eso no es un mismo, no hace falta que sea un mismo ejército, pero tiene que tener una planificación y una estructuración que no tiene. Los recursos humanos, los soldados que tenemos son enormes. Por tanto, aquí hace falta mucha pedagogía. Yo animo a esta casa y a muchos que se haga mucha pedagogía, que parte de esos recursos se hagan pedagogía. O sea, que esto no es un tema solo de, bueno, vamos a financiar más cañones y tal. No, esto es tecnología. Esto pueden ser también salarios para los soldados, O sea, que también eso es más gasto, Subir la remuneración del ejército profesional también es más gasto. Y también va a hacer falta, porque va a tener que ser más atractivo. Es decir, hay que gastar de otra manera y hay que explicarle a la gente por qué estamos haciendo eso, explicar lo que está en juego, explicar que igual que en tu propio presupuesto personal, pues tú no puedes tener bienestar sin tener unos mecanismos para defender ese bienestar, y de eso es de lo que estamos hablando. Y por tanto, efectivamente, bienvenido sea esto. Creo que es un primer paso, y creo que el segundo paso directamente relacionado con esto tiene que ver con la identidad. Y con eso acabo. O sea, esto no es solo dinero. Esto hay que tomar decisiones en las que uno se atreva, no tanto a tener un general extranjero que decida, que eso puede llegar, no hace falta directamente un ejército europeo, pero sí que va a haber temas que tienen que ver con la soberanía, con la idea de, oiga, esto no lo podemos estar decidiendo solos, porque si seguimos teniendo esa sensación de que por un lado ponemos dinero como si fuera un club común, a un fondo común, una porra, ¿no? Oye, aquí cada uno aporta y tal, pero luego no se puede decir juntos. No, aquí hace falta coordinación, y eso va a exigir un cambio de mentalidad en temas que tienen que ver con el núcleo de la soberanía y de la identidad. Yo creo que la palabra que decía el coordinación, yo creo que es clave en esto. Claro, decía sin más, mejor y juntos. A mí me gustaría cambiar el orden, ¿no? Diría primero juntos, porque efectivamente es absolutamente llamativo que todavía no se den esos mecanismos de coordinación, y sobre todo en un momento como el actual. Mejor, en el sentido de que hay que explotar bien esas sinergias que se puedan dar. No tiene sentido que ahora cada uno empiece a incrementar el gasto en defensa sin que haya un planteamiento común en la Unión Europea. Y si hiciera falta más,
Pero ojo, no sea que haciéndolo juntos y haciéndolo mejor veamos que tenemos unas cifras... Ya sabemos que no, Cristina. No lo sé, no lo sé. Tú no lo sabes, no, pero no... otros sí. Vale, no. Sí, ya sabemos bien. que no. No, pero que no lo sé, porque tú decías muy bien dicho, ojo que si nos ponemos a trabajar juntos y mejor, tenemos la misma inversión prácticamente que Estados Unidos. Bueno, pues tampoco es tampoco ya, ¿no? En recursos humanos, en soldados, vale, en tropas. No, que no lo niego, pero yo digo de alguna forma hacer el razonamiento al revés. O sea, decir, primero hacerlo juntos, segundo hacerlo mejor y si hiciera falta hacer más. O sea, no niego que haya que hacer más, pero de alguna forma me gustaría plantear la diferencia en cuanto al orden, ¿no? Creo que es muy importante lo que decía Ignasi ahora de que esto no solamente va de dinero o de defensa, que va mucho de autoestima. En los últimos días he oído hablar en varios foros del caso Airbus, ¿no? Cuando la Unión Europea, cuando los países europeos se ponen a trabajar para hacer un modelo, para construir un buen avión, ¿no? A día de hoy es un caso de éxito y es incluso un elemento que le ha ganado el pulso al Boeing norteamericano, ¿no? Entonces, como elemento de identidad y como elemento de lo que la Unión Europea puede hacer cuando las cosas se hacen juntos y se hacen mejor, creo que es un caso interesante, ¿no? Haríamos muy mal. El otro día había un artículo en El País que hablaba de los orgullosos que tenemos que estar los europeos de disfrutar, ¿no? De altas cotas de calidad de vida, de seguridad, de desarrollo. Otra cosa es que luego también tengamos que ser críticos y ver qué repercusiones tiene eso en el exterior y ver las contradicciones que tenemos, pero efectivamente creo que llega un momento de poner en valor la cuestión de lo que es Europa, ¿no? Y un tercer elemento de reflexión. Hablamos de la amenaza que a día de hoy tenemos los europeos. Yo creo que tenemos dos amenazas. Una externa, que es esta que estamos comentando, y otra interna. Y es que elección tras elección las fuerzas de la ultraderecha van ganando adeptos en los Estados miembros. Haríamos muy mal negocio si la forma de gestionar la amenaza externa consiguiera empeorar la amenaza interna, que también la tenemos aquí. Entonces, no perdamos de vista que un cambio histórico como el que estamos viviendo en estos momentos requiere de un debate social, de una explicación, de una amplitud de miras muy importante que no se soluciona con 4 reuniones con grupos parlamentarios. Y luego, si queréis, hablamos de eso, ¿no? Pero creo que necesitamos un debate bastante más profundo y más plural y más público. Esto lo aborda Ramoneda en un artículo del País que dice Exacto. lo que tenemos que hacer es preguntarnos Justo. qué está pasando, que elección tras elección la ultraderecha vaya subiendo. Sí, es que a mí lo que me preocupa es decir, yo no tengo ninguna duda que Europa tiene que rearmarse. A mí lo que me asombra es que se haya convertido esto en el objetivo político compartido principal. Y claro, lo principal tendría que ser rearmarse. ¿Para qué? No rearmarse. Lo que justifica rearmarse es para qué. Y esto nos lo podemos imaginar, pero no se ha jugado a fondo esta carta. Que en el fondo, ¿qué es? Pues es la emancipación de los Estados Unidos. En un momento en que no podemos confiar en los Estados Unidos, hay que ser capaces de andar por el mundo nosotros mismos. Y esto requiere muchos pasos y muchas cosas, porque las fracturas son muy grandes, porque hay un sector muy importante de los partidos políticos europeos que están, unos más explícitamente, otros menos, pero esperando a ver qué pasa con Trump y a ver si cada vez da menos vergüenza acercarnos a él. Y si hay muchas piezas sobre la mesa, y rearmar, sí, pero definan un horizonte político que la gente entienda que justifique eso, porque rearmarse por rearmarse, que es lo que parece estos días, lo único importante es rearmarse, pues me parece un poco triste, ¿no? Ese mensaje de que esto se hace para emanciparse de Estados Unidos está claro y está expresado, ¿eh? Si escuchas el discurso de Macron a los franceses hace unos pocos días, está ahí, o sea que está clarísimo. Otra cosa es que yo sí entiendo que es algo muy complicado, que hay que poder hacer esto sin agravar la situación con Estados Unidos, porque con Estados Unidos hay que plantarle cara, está dejando de ser un país democrático, va hacia un régimen autoritario, hay ejemplos, algunos que no los comentamos aquí, de hace 2 días, de intentar fiscalizar lo que hacen las universidades, por poner ejemplos, o sea que está dejando de ser un sistema democrático, y es salvaje decirlo, pero es así. Pero para tratarse de tú a tú, necesitas ser tú. Sí, pero y definir qué es. Saber quién es. Pero hay un equilibrio diplomático entre, por un lado, efectivamente, actuar porque te tienes que proteger de Estados Unidos. Fíjate, Canadá está protegiendo su integridad territorial de los Estados Unidos. Es algo que parece inteligencia artificial. Pero efectivamente, Canadá tiene que proteger su integridad territorial, lo repito, de una amenaza que viene de los Estados Unidos. Pero a la vez, pues claro, hay que tener una llamada con Estados Unidos, como tuvo Trudeau, y decir, qué bien, hemos hablado con el presidente, que es donde está la diplomacia. Y ese equilibrio no es fácil, y por tanto no se puede estar insultando a Estados Unidos más de lo estrictamente necesario.
Soto, Josep Ramoneda, Ignasi Guardans y Cristina Monge. Vamos a avanzar sin abandonar la cumbre de ayer de Bruselas, porque ya saben que estuvo, como es lógico, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que además hizo un anuncio con un compromiso sobre el gasto militar aquí en España. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Ayer a la salida, cuando terminó el encuentro con el resto de socios de la Unión, dijo Pedro Sánchez que España ha entendido que tiene que anticiparse al objetivo que se había marcado, es decir, intentar llegar a ese 2% de gasto del PIB, del gasto en defensa, antes del año 2029. Sí, Sánchez explicitó ayer lo que era evidente a la vista del nuevo contexto internacional y del cambio de posición de Estados Unidos respecto a Ucrania, también de la posición que lleva semanas fijando la Unión Europea para hacer frente a ese nuevo contexto internacional, y eso que es evidente es que España, como el resto de socios de la Unión, tendrá que reajustar también sus planes en materia de gasto militar. Si la Comisión ha planteado nuevas herramientas, nuevos instrumentos, para que entre todos los europeos hagamos un esfuerzo de llegar a ese 2% y por tanto invertir más, invertir mejor, pues es evidente que todos tenemos que hacer un esfuerzo, y un esfuerzo anticipado. De la meta del 2% del PIB se lleva hablando más de 11 años. En 2014 los países de la OTAN la fijaron como una recomendación. Hace 2 años en la Cumbre de Madrid ya sí los aliados lo asumieron como un compromiso a alcanzar antes de 2029. Ahora lo que hace el gobierno es advertir de que habrá que llegar antes. Para cumplir con ello, España tiene que pasar de esos 21.200 millones con los que tiene previsto acabar el año 2025 a los más de 36.000 en menos de 5 años. El presidente evita por ahora concretar cuáles serían esos nuevos plazos para adelantar el esfuerzo o cómo piensa financiarlo en un momento además en el que hay un presupuesto prorrogado y no parece, por la falta de mayorías, que aprobar uno nuevo sea una tarea sencilla. La Moncloa en otras ocasiones ha asegurado que tiene mecanismos suficientes para incrementar la inversión incluso sin nuevas cuentas. Ayer Sánchez apuntaba de nuevo a los mecanismos de la Comisión. Que ser conscientes de que tenemos que aportar más desde el presupuesto nacional, pero en segundo lugar, que si consideramos la seguridad y la defensa como un bien público europeo, que lo es, pues evidentemente necesitamos crear instrumentos mancomunados para financiar ese bien público europeo que es la seguridad y la defensa. El debate para España, Ángels, no debe ser solo cuánto gastar, sino en qué. Cree Sánchez que esto no es solo una reflexión de cifras, sino de objetivos, de cuáles son las capacidades que necesita reforzar el conjunto de la Unión Europea. Guille, no te vayas, que luego te pregunto por la ronda de contactos que también anunció ayer Pedro Sánchez. Perfecto, aquí me quedo. Porque primero quiero detallar los números, ya daba algunas cifras, Guille, pero los números de lo que puede suponer este aumento de gasto en defensa. Javier Ruizola, de nuevo. ¿Qué tal, Ángels? Porque estamos hablando al final de miles de millones al año. ¿Cuántos exactamente? Pues se necesita saltar unos 17.000 millones extras. Es casi duplicar nuestro gasto en defensa. Estamos hablando de esa cantidad en aproximadamente 4 años. A fecha de hoy, con criterio contable OTAN, España gasta en defensa unos 19.000 millones, exactamente 19.723. Estamos en el 1,3% del PIB. Llegar al 2 significa llegar a los 36.000 millones en menos de 4 años. Así que se diga como se diga, se instrumente como se instrumente, esto es más gasto militar, sí, y menos gasto social también. Esto es lo que hay. España ya ha subido, Ángels, su gasto en defensa hasta ahora. En los últimos 5 años nos hemos ido y hemos aumentado de 11 a 19.000 millones. Hemos aumentado el gasto unos 8.000 millones. Íbamos a un ritmo de 1.600 millones más por año. 1.600 millones más por año. 1.600 millones más por año. Pero es que con el nuevo horizonte que ha dibujado esta madrugada el presidente Sánchez, el ritmo ya no es de 1.600 millones. Es de 4.200 millones al año. 4.000 millones más. Ángels, 4.000 millones es lo que gasta España en el ingreso mínimo vital, por ejemplo. Este es el calibre del gasto, del dinero que vamos a tener que dedicar a partir de ya en defensa en los próximos años. Hay una cosa que dice habitualmente el gobierno, y es que ese crecimiento o que el crecimiento económico permite hacer ese gasto sin tener que recortar nada. Con estas cifras de las que estamos hablando, ¿esto es factible?
Bueno, hay una respuesta muy corta que es no, de ninguna manera. ¿Creciendo menos porque se proyecta menos crecimiento y gastando más? ¿Esto cuadra? Absolutamente no. Vamos a tener que elegir. Y los 4.000 millones extras de inversión en defensa chocan además con dos cosas. La primera, con la pared política. Lo estaba comentando Lerma. Son necesarios presupuestos generales del Estado. Con los que tenemos ahora, el gasto prorrogado es de 12.317. 12.300. 19.000 con criterio OTAN, pero da igual. Tendríamos que aumentar esta partida un 21% cada año. Podemos pedir créditos del BEI, podemos pedir instrumentos europeos, podemos flexibilizar contabilidades, pero es muy complicado aumentar el gasto en defensa un 21% sin presupuestos generales del Estado. Así que, lo primero, esto choca con una pared política. Y luego choca con lo que tú estás mencionando, una pared económica. Un aumento del 21% del gasto en defensa, incluso aunque se haga con deuda, eso hay que devolverlo después. Obliga a reordenar las prioridades del Estado. Hay 3 ingredientes y probablemente vamos a tener que tocar los 3, Ángels. Menos gasto social, seguro, más impuestos, seguro, y más crecimiento, seguro. Las 3 cosas en la misma coctelera. El Estado central ya gasta más dinero en defensa, Ángels, que en sanidad, en educación y en cultura juntos. 36.000 millones significa gastar casi lo mismo que se da en transferencia a las autonomías. No estamos hablando de palomitas, estamos hablando de un gasto de calibre. Es el fin del dividendo de la paz. Por cierto, Ángels, mirad al pasado, porque lo estabais comentando en tertulia, la Unión Europea gastaba casi un 3,9%, un casi 4% de su PIB en defensa hace 60 años, en 1963. Hoy gasta un 1,5%. Hemos vivido 60 años de ese dividendo de la paz, del compromiso americano con la democracia. Hoy, tanto ese compromiso como ese dividendo se han terminado y efectivamente ahora hay que sacar la chequera y va a ser mucho, mucho dinero. Javier, gracias. Un abrazo hasta ahora. Josep, no tiene duda el presidente del gobierno en esa necesidad de más dinero para la defensa, pero ¿cómo? Primero, con su dificultad para sacar los presupuestos adelante. Por eso él mira a Europa y mancomunemos el gasto. Claro, es que más cuando se ven así las cosas concretas como las he ido claro, cuando lo pones número, cuando aterrizas, exacto, la voluntad se hacen mucho más. Además, con este efecto curioso, ¿no? Me ha sorprendido esta especie de reacción, un impulso de la memoria que nos hace pensar en un momento, que es esta bomba que ha paralizado la Gare du Nord de París. La Gare du Nord de París, ¿no? Bueno, es como si un ángel del pasado hubiese aterrizado aquí. Muy bien visto, Ramoneda. Muy bien visto. No, porque es verdad. Es que es verdad, es que es bastante agobiante ver que se habla de esto, de la defensa, como la gran prioridad de una manera absolutamente sin control y sin poner las cosas en su sitio. Entonces, bueno, está bien que te recuerden, cuidado, que han pasado muchas veces cosas de estas, y que aún hay una que puede explotar. Sí. Bueno, pues yo creo que, insisto, sin poner en duda que hay que hacer un ejercicio importante en este sentido, pero que tanto más importante que esto es avanzar muy rápidamente en la construcción de un proyecto futuro, de unas ideas compartidas realmente, que no sea simplemente la huida hacia adelante que hacen todos para acabar no haciendo nada, que es una de las cosas que podría pasar perfectamente. Y segundo, que esto no tiene que impedir una cuestión muy importante, que es intentar políticamente todo lo posible, buscando alianzas en sectores de los Estados Unidos para reconstruir en un futuro lo más próximo posible los puentes. Es decir, no podemos limitarnos ahora ya el Estados Unidos es el enemigo y se acabó. No puede ser. Esto es lo que decía antes Guardans, que no hay que olvidar la diplomacia y el papel de la diplomacia. Y lo que hay que trabajar no es para quedar bien con Trump, sino para ayudar a los americanos que quieren acabar con Trump y entrar en otra etapa, y siempre siendo lo suficientes sensatos para saber que Trump no es el importante, Trump es el payaso que han colocado aquí. Las cuestiones son más de fondo y son más profundas, ¿no? Cristina. ¿Y qué pasará? Trump pasará. Otra cosa es lo que pueda romper por el camino, ¿no? Pero Trump pasará y efectivamente ese momento está allí. Yo estoy convencida que la diplomacia sigue funcionando, es decir, que los ámbitos, ¿no?, de conversaciones a todos los niveles siguen funcionando con normalidad, como no puede ser de otra manera, y con la discreción debida como acostumbran, ¿no? Hay 2 preguntas que yo creo que necesitamos hacernos urgentemente. La primera ¿es posible avanzar en una defensa común de la Unión Europea sin una mayor unión política? Porque desde un punto de vista de lógica democrática pueden chirriar cosas. Entonces, si es cierto eso que se suele decir de que la Unión Europea crece a base de crisis,
que en cada crisis se crece, ¿no? Y se va construyendo, esta es una oportunidad estupenda, pero es una oportunidad estupenda si se hace avanzando en unión política y reforzando la legitimidad democrática. Y la segunda pregunta que debemos hacernos es la que ha quedado muy bien expuesta por Javier, ¿no? ¿Esto quién lo paga y cómo se paga? Es decir, ¿qué dejamos de hacer, qué dejamos de pagar para incrementar ese gasto en defensa? Y ese es el debate que las sociedades occidentales, por lo menos las europeas, necesitan hacer hoy urgentemente, porque salvo que entremos en una fase de crecimiento económico que no aparece por ningún lado de momento, las cifras Javier las relataba perfectamente. Entonces, ¿de dónde vamos a recortar? ¿Vamos a recortar de protección social? ¿Vamos a recortar de inversión en industrialización? La famosa reindustrialización limpia de la Unión Europea que acaba de anunciarse. ¿Qué es lo que se va a dejar de hacer o qué es lo que se va a hacer de otra manera? Entonces, ese es el debate que yo creo que tiene que darse, y tiene que darse con propuestas, que además tenemos propuestas distintas por parte de cada ámbito, de cada familia política, y con un debate plural en el ámbito de la sociedad, porque es que si no, no vamos a saber entender bien lo que supone esto, porque decir ahora mismo hay que rearmarse porque tenemos la amenaza rusa es muy fácil, ¿vale? Pero pasar después a decir, bueno, y esto supone que vamos a tener que dejar de invertir en no sé qué o recortar no sé qué gasto, ya no es tan sencillo. Y ahí es donde tenemos que una cosa muy sencilla, es que ¿por qué esta huida hacia adelante? Una de las personas que la propone es Macron. Claro. ¿Por qué Macron propone esta huida hacia adelante? Porque su situación está desesperada y porque en Francia gobernará la extrema derecha dentro de 4 días. Déjame que vaya publicidad, Gordán. Déjame que vaya publicidad y a la vuelta sigues. En el abierto, Josep Ramoneda, Ignasi Guardans y Cristina Monge. Guardans está conteniendo la respiración. Ha estado sin respirar toda esta pausa de publicidad que ha durado exactamente 3 minutos, con cuestiones que ponía Cristina sobre la mesa. Avanzar en defensa sí, pero sin unidad política, ¿cómo se hace? ¿Quién paga esto? Y cuestionaba también el papel de Macron, Ignasi. Sí, bueno, lo primero es decir que, vamos a ver, nos han despertado de una anestesia en la que estábamos. Estábamos anestesiados con cloroformo, todos. Pero la culpa no es de quien nos ha despertado. O sea, yo soy poco sospechoso de defender a Trump, pero lo que está diciendo Trump es verdad. Estábamos anestesiados, habíamos renunciado a nuestra propia defensa. Hemos actuado de forma muy irresponsable todos, asumiendo que nos defendía otro porque nos venía bien. Y parte de nuestro crecimiento y nuestro bienestar ha sido basado sobre las espaldas de otro. Y entonces eso en este momento se ha terminado. Lo digo porque cuando se habla de este 2%, el 2%, el 3%, etcétera, parece que sea como un tributo que le pagas al rey feudal. Entonces, que nos obliga al rey feudal a pagar un tributo. No. Esto no va de pagar. Aunque no estuviera Trump, nosotros tendríamos que estarnos defendiendo y no lo hemos hecho. Y lo que ocurre es que Trump ha dicho basta. Y a partir de ahí hay que ponerse las pilas porque la amenaza, en parte nos la está dando Trump, pero sobre todo nos la da Rusia y Corea del Norte, que está ayudando a Rusia también, no nos olvidemos que aporta a sus soldados también. Y por tanto, esa realidad no es solo por Trump. 1. 2. Eso exige revisarlo todo. Y tenía toda la razón Javier Ruiz. Esto no es un tema de hoy, hay que pagar, hay que una emergencia, entonces hay que sacar un dinero, un poco de dónde de pagar, para pagar una especie de emergencia, un fondo de emergencia. No, exige revisar a fondo la estructura de nuestras cuentas públicas, de las de España y las de cada uno de nuestros Estados miembros, y pensar las prioridades, y pensar cómo estamos repartiendo nuestro gasto, y pensar qué fuente de ingresos tenemos. Y eso no se puede hacer sin el Partido Socialista y el Partido Popular. Y por tanto, hemos hablado de los vídeos, hemos hablado de no sé qué, esto en cada uno de los Estados miembros, y en el caso español, es imposible repensar la estructura de gasto público de España sin los 2 partidos mayoritarios. Y tienen que poderse hablar, y tienen que sentarse, y tienen que dejarse de tonterías, y asumir su responsabilidad histórica, y pensar en los libros de historia, porque es de eso de lo que estamos hablando ahora. Y por tanto, eso exige revisarlo todo. Y entonces revisarlo todo, y ahí es donde voy con Cristina, también exige revisar las estructuras políticas europeas. Entonces estamos de acuerdo. No. Ya me parecía a mí. No. Significa revisar, revisar significa no repetir mantras que a lo mejor no tienen sentido ahora. ¿Qué quiero decir? Que el gasto público en defensa, la coordinación en defensa, exige replantear cómo lo hacemos. ¿Por qué? Porque necesitamos al Reino Unido, por ejemplo. Y por tanto, pretender que esto se va a hacer desde una Unión Europea más política, etcétera, donde von der Leyen y el Parlamento Europeo tengan todo su poder,
Pues a lo mejor no. A lo mejor en gasto sí y en decisiones no, porque es la manera de tener al Reino Unido, que lo necesitamos dentro, es la manera de tener a Noruega, que lo necesitamos dentro, y es la manera de tener una relación muy estrecha con Canadá, con Australia, que también necesitamos. Y por tanto, no vale tampoco a nivel europeo simplemente pretender que todo esto se hace con las mismas estructuras políticas que teníamos, haciéndolas más fuertes. No, hay que repensarlas y hay que tener, por un lado, una parte intergubernamental, que es la que además nos permite echar a Hungría, porque si nos vamos a lo que dices tú, vamos a mantener la estructura política europea, pues entonces hay que tener a Hungría en la mesa. Y si Hungría no quiere estar, pues fuera. Y entonces, por tanto, a lo mejor estamos en este momento hoy en defensa mucho más cerca de Noruega y de Reino Unido que de Hungría. Y eso significa trabajar en los temas de defensa fuera de las estructuras tradicionales. Avanzar en la unión política no tiene por qué ser, indefectiblemente, reforzar o profundizar en lo que ahora mismo hoy, sino yo estoy de acuerdo contigo en que hay que repensar todo eso. Pero se me hace muy difícil imaginar que un tema tan delicado, tan estratégico, tan crucial y que va a tener un impacto sobre la sociedad tan importante como este, se puede hacer sin una apuesta por una unión más política. Y a lo mejor no es darle más competencias al Parlamento, a la Comisión. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de ver cómo se le da mayor legitimidad democrática a todo lo que hay que hacer. Y efectivamente, hace mucho tiempo que en la Unión Europea, todos somos conscientes, se llevan hablando de múltiples velocidades, ¿no? Y de asimetrías de relaciones. Y en un momento determinado se puede crear una comunidad de defensa donde, además de Estados miembros de la Unión, se abra al Reino Unido, se abra a Noruega, efectivamente, exacto. Entonces allí se admiten muchísimas variantes. Pero esto no se puede dar sin un paso importante de unidad en lo que significa la política europea, no las instituciones europeas, sino la política europea, y discutamos cómo se hace eso. Pero ese debate no está, en la sociedad no sé por qué española. decís que no está, lo habéis dicho varias veces, yo no sé por qué decís que no está. No está en España, que estamos aquí en vídeos y tonterías y debates. Aquí en España no estamos en España no está. Perdona, no está en España. Cógete el Parlamento alemán, que acaba de tener una sesión urgentísima, cógete el Van a modificar la Constitución tocando un tabú. O Países Bajos, Bélgica, está en toda Europa, donde no está es en España, que estamos con Mazón y con un señor que no se quiere ir, que nos tira a todos para que yo sepa, en el Congreso de los Diputados todavía no ha habido una sesión monográfica para hablar de este tema. ¿Dónde no estás en España? El miércoles. Habrá, pero todavía no ha habido. Yo comparto una cuestión de la que tú planteabas, que es la cuestión de la emancipación. Es verdad que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa ha ido claudicando eternamente hasta convertirse en el niño bonito que estaba por allí, que ya había dos padres enfrentados que ya se cuidarían de que a él no le ocurriese nada. Esto es verdad, y esto lo hemos vivido de manera cada vez más grotesca, porque en cierto modo ha ido bajando la calidad de los que lideraban la emancipación. Ahora, dicho esto, a mí me cuesta entender que solo con un proceso de rearme se pueda llegar demasiado lejos. Es una exigencia de este momento, pero hay que construir muchísimo más que esto. Y construir muchísimo más quiere decir tocar cosas muy sensibles. Es decir, Francia, Alemania e Inglaterra. El trío, digamos. Estos aceptarán que los demás se pongan un poco a su altura. Entre ellos, ¿será posible que compartan las estrategias en todo momento? Es decir, es de una complejidad considerable y con unos personajes muy acostumbrados a esta dualidad de sí, pero la patria es la patria. Y aquí hay un territorio de muy largo recorrido. Lo comentaba antes, que está en juego el tema de las identidades y de patria. Con un factor añadido que me parece importante, no dar, para decirlo así, por perdido a Estados Unidos. Hay que hacer lo posible para volver a recuperar en un futuro próximo la relación con Estados Unidos. Y decía una cosa antes, Guardans, primero, el debate no está en España, y él señalaba algunas de las cosas que sí están en el debate y no está lo importante, y hablaban también de la necesidad de que si hay que hacer cambios profundos en las estructuras numéricas de este país, que hay que hacerlo con los dos grandes partidos, que es el Partido Popular y el Partido Socialista. Guille, sigues ahí, ¿no? Estoy aquí, sí. Ayer, en esa rueda de prensa, en esa comparecencia después de que terminara la cumbre europea, Pedro Sánchez, que ya había manifestado que va a verse con el resto de partidos con representación en el Congreso, otros jefes de gobierno han dado antes ese paso de llevar a los ciudadanos de su país la política de defensa. Ayer lo anunció el presidente español, porque dijo que la semana que viene va a llamar a todos los grupos menos a Vox para una ronda de contactos.
Sí, una ronda de contactos con el objetivo de compartir información y explicar la posición de España ante la evolución de la guerra de Ucrania y el necesario rearme de Europa. Ha pasado más de un año desde que Sánchez y Feijóo no se sientan cara a cara para dialogar, con un debate político nacional muy crispado y prácticamente todos los puentes entre el presidente y el líder de la oposición rotos. Ha tenido que saltar el tablero geopolítico por los aires para que los partidos den ese paso. Sánchez llamará el jueves a todos los líderes de los grupos parlamentarios para convocarlos a un encuentro, a todos menos a Abascal por su alineamiento total con el nuevo presidente norteamericano. La Moncloa entiende que no tiene sentido reunirse para hablar de la seguridad de Europa con la formación que representa y que se alinea con quienes la amenazan. Lo explicaba así el jefe del Ejecutivo. Que el próximo jueves llamaré a todos los líderes de los grupos parlamentarios, al jefe de la oposición y al resto de grupos parlamentarios, salvo a Vox. Vox no va a estar en la ecuación porque ya tenemos muy claro cuál es la visión de Vox. Lo cierto es que, como comentabais, los partidos van a escuchar al presidente después de que sea el ministro de Exteriores quien les explique también la situación en una comparecencia monográfica en el Congreso que se va a celebrar el miércoles de la semana que viene. El debate va a llegar cuando otros socios como Alemania o Francia llevan ya semanas dando este debate en sus parlamentos nacionales. Guille, gracias. Hasta luego. Deja pues de esta ronda de contactos el presidente del gobierno a Vox, deja fuera a los de Abascal porque ellos están con Putin y con Trump, son su mayor apoyo en España. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. El caso es que a Vox le parece bien que el gobierno no le llame, comparte esa decisión, ya le va bien que Sánchez no haga esa llamada ni les convoque. A quien le parece mal, curiosamente, es al Partido Popular, porque ha llegado a calificar esta actitud de Pedro Sánchez al dejarles fuera de la ronda de contactos de apartheid. No solo les parece mal eso, también que les llame a ellos ahora, que ahora dice que ya no le encuentran sentido. Y mira que no está muy acostumbrado Feijóo a mirar el móvil y ver el nombre de Pedro Sánchez en las llamadas entrantes. Se ha quejado amargamente muchas veces de que apenas hablan desde la investidura. Por eso le sorprende que le vaya a telefonear justo ahora. Por tanto, no sé exactamente en qué consiste ese contacto. Lo que sí le puedo asegurar es que esto tiene que ser debatido en el Congreso de los Diputados y tiene que pedir autorización al Congreso de los Diputados para cualquier decisión en materia de seguridad, como han venido haciendo siempre todos los presidentes del Gobierno de España. Dice el líder del PP que no tiene sentido hablar a posteriori y no antes de la toma de decisiones y que no tiene lógica una llamada después de que Álvarez comparezca y destripe todo en el Congreso. Además del contacto, otra cosa que sorprende a Feijóo es que Abascal no esté en la ronda, pero lo verdaderamente sorprendente es que tras semanas de peleitas PP versus Vox, ahora salga en su defensa. A mí no me corresponde decidir ni opinar por la tercera fuerza política del Parlamento de mi país, pero me sorprende este apartheid que parece ser el presidente del Gobierno quiere hacer. Pero Abascal no quiere nada del PP, ni el apoyo, no necesita que venga el primo de Zumosol de la derecha a salvarle. Es un alivio que Pedro Sánchez no nos llame y nos ahorre tener que decir una vez más que nosotros no vamos a acudir a convocatorias del presidente del Gobierno. Y eso que en los últimos días hemos escuchado al PP acusar a Vox de actuar de forma crítica al dictado de Trump, alejándose con ello de Ucrania y acercándose a Rusia. Recordaréis lo del Putin Club de Aznar. Pero ahora Feijóo no ve bien excluirle de una ronda telefónica para hablar de la encrucijada europea. Dice el jefe popular que con él de presidente, cuando él sea presidente del gobierno, el único cordón sanitario será para Bildu. Junquera, gracias. A vosotros. Claro, Ignacio, tú hablabas antes, ¿no?, de la importancia de que los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo. Es posible que Pedro Sánchez tuviera que haber llamado antes ya al líder del principal partido de la oposición, la segunda fuerza política, pero es que si le llama, porque le llama, y si no le llama, porque no le llama. Esta es la actitud de Feijóo, a la vez que defiende a la ultraderecha cuando la ultraderecha se borra. Sí, bueno, decía Ramoneda, decíamos que hay que mantener puentes con los americanos, pues hay que mantener puentes con el PP. O sea que efectivamente la diplomacia que exige estar hablando con el enemigo, con gente en la que estás en las antípodas, exige estar hablando con el PP. Y por tanto hay que tragarse a veces el orgullo y cuando uno está en la presidencia del gobierno tiene que hacer cosas. Y en ese sentido yo no acabo de entender este gesto con lo de Vox, aunque lo puedo, entender sí, entiendo que visto lo que dice Vox, pues parecía natural decir, bueno, esto es fuera,
pero desde el punto de vista institucional, pues hubiera estado mejor quizá invitarles para que luego te den el portazo de ellos y ya está, y hubiera tenido más sentido, ¿no? O sea que ahí creo que alguien ha cometido un error innecesario, pero en todo caso efectivamente sí, yo creo que el Partido Socialista, el gobierno, todo el gobierno tiene que entender que los acuerdos fundamentales se hacen a veces con gente con quien no quieres estar y con gente a la que desprecias en muchas cosas o con gente que te ataca. Esto es lo que hay que hacer cuando uno tiene responsabilidad, y en este momento es indispensable para el futuro de España que el gobierno de España, todo él, porque no es un gobierno solo del Partido Socialista, se siente con el Partido Popular. Es indispensable. Sí, a mí me parece bien que no se invite a Vox. Su posición es clara, su relación con Trump es evidente, y además solo era regalarle la oportunidad de dar un portazo. Pues por tanto, pues ya me parece bien. Finalmente me parece bien y relativamente irrelevante. Es natural que sea así porque ellos ya se han situado y saben dónde están. Lo que sí creo es que ni Feijóo ni Sánchez tendrían que hacer problema de esto. Es decir, tienen que reunirse, es un imperativo. Y que Feijóo salga aquí buscando cositas y pequeños detalles de que pues no tiene ningún sentido. Vaya a la reunión, participe en la reunión, es entre todos. Efectivamente no lo podrá resolver ninguno de los dos por separado esta situación, y después hablen y discrepen si ha habido discrepancias en el interior y planteen cada uno sus opciones para volverse a encontrar, pero es una cuestión que no tiene otra salida. Es decir, no tendría ningún sentido que el gobierno se quisiera imponer a la oposición en este tema, ni que la oposición quisiera descabalgar al gobierno en este tema. Es decir, es que me parece tan evidente. Lo que pasa, Josep, que yo creo que también sería importante saber la opinión del Partido Popular. Es decir, yo no sé si Feijóo está a favor del rearme o está en contra del rearme. Si está a favor de incrementar el gasto en defensa o está en contra de incrementar... Es que no lo sé. De Feijóo es imposible saber en favor o en contra de qué está. Solo está en contra de Sánchez, no tiene más. Pero claro, el Partido Popular tiene que estar ahí y cometería un error muy grave si no quisiera estar allí. Pero es que además tiene que estar allí pues sabiendo que comparte un debate que tendrán que resolver juntos. Es decir, que no podrán resolver por separado. Y está ocurriendo así en toda Europa. O sea, los partidos populares, los equivalentes, los hermanos políticos de Feijóo en toda Europa, se están acercando a la izquierda, y las izquierdas se están acercando porque es indispensable. Por supuesto, en Alemania van a gobernar juntos y eso va a tener impacto en España. No lo estamos analizando lo suficiente, lo que va a suponer que en Alemania hay una coalición entre la derecha y la izquierda. Pero entre una parte de la derecha bastante radicalizada. Es decir, no es Angela Merkel. Que en ese caso, el aislamiento de Feijóo en este caso es total, respecto también de sus congéneres. Pero eso no es una sorpresa. Eso llevamos viéndolo pero va a ser desde más hace visible unos años. Sí, va a ser más visible, pero no es yo creo que no es ninguna novedad, ¿no? Desde luego, responder a esto con una falsa polémica sobre me ha llamado, no me ha llamado, me ha llamado antes, me ha llamado después, es no entender la gravedad del asunto. Yo creo que eso es evidente, ¿no? Lo que haya que hacer, efectivamente, necesita el acuerdo y el consenso de los dos grandes partidos. Pero creo que sería una mala noticia que se hiciera con el acuerdo solo de los dos grandes partidos. O sea, eso es indispensable. Pero ojo que la realidad es más plural, es más compleja y se puede complicar si el resto de partidos no entran también en un aspecto importante que llegue por lo menos a un nivel de acuerdos determinado, ¿no? Decía Sánchez, yo quiero saber lo que opina Feijóo, y yo también, y la sociedad española también, y lo que opinan el resto de grupos. Por eso creo que es imprescindible el debate en el Congreso. Y ahí sí que estoy de acuerdo con Feijóo. No entiendo esta ronda de llamadas, no entiendo esta ronda de reuniones si no va acompañada de un monográfico con el presidente del Gobierno. Porque efectivamente la gravedad del asunto requiere eso, el presidente del Gobierno, el Congreso de los Diputados, y viendo cómo cada portavoz parlamentario o cada líder político se retrata con su posición, y que Vox se retrate también y nos diga efectivamente que está de acuerdo en que Trump imponga aranceles a Europa o que no le parece necesario que tengamos que tener una defensa común, etcétera, etcétera. Vox es el que más se ha retratado, es el más claro ha sido Vox. Pero que lo hagan, pero que lo hagan un debate parlamentario junto con el resto de oradores. Yo creo que la sociedad española necesita eso, necesita ver a sus líderes políticos cada uno poniéndose en posición. Por eso no entiendo que todavía no haya convocado ese pleno monográfico con el presidente del Gobierno. El del miércoles la comparecencia es del ministro de Exteriores. Sí, pero es del ministro de Exteriores, no es del presidente del Gobierno, y creo que en este caso lo merece, ¿no? Por tanto, no entiendo esa dualidad de decir el ministro de Exteriores va al Congreso a hacer un monográfico y luego el presidente del Gobierno se reúne con los grupos. ¿Por qué? ¿Por qué ese formato, no?
cuando lo deseable yo creo que sería una discusión en sede parlamentaria. Vamos con lo último, y que también tiene que ver con discrepancias entre las diferentes fuerzas políticas, porque algunos miembros de Sumar, de los partidos que forman ese espacio que se llama Sumar, han comenzado a cuestionar el acuerdo entre PSOE y Junts para ceder parte de las competencias en inmigración a Cataluña, delegar parte de las competencias, es que esa es la palabra exacta, de inmigración a Cataluña, a pesar de que Yolanda Díaz y la dirección de Sumar están a favor. Pero Izquierda Unida y Compromís ya han empezado a manifestar dudas sobre ese pacto y sobre todo critican al gobierno de coalición por asumir tesis racistas, las tesis de la ultraderecha. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Esa delegación de competencias tiene que votarse en el Congreso y será con el posible no de Podemos, a ver qué hacen esas fuerzas que componen Sumar, y así que no está claro que vaya a salir adelante. ¿Josu? Vaya, hemos perdido a Josué Coello, que me había saludado, pero después ha desaparecido. Vamos a ver si podemos conectarlo para que él nos cuente la postura de cada uno de los partidos. Pero sí es verdad, Josep, que no lo va a tener fácil el gobierno, porque ya desde sus socios de coalición, parte de sus socios de coalición, porque claro, esto de Sumar es tan complicado, algunos de sus socios de coalición ya van manifestándose en contra. Es que la extrema izquierda, desde su momento de esplendor que tuvo hace unos años, ha entrado en la que inevitable parece, porque siempre acaban así estos grupos, fase de decadencia sucesiva en que cada vez se van fragmentando más, se van imponiendo las confrontaciones internas, uno hace lo que hace porque el otro no lo hace y viceversa, y en estas estamos, y Sumar y Podemos en este momento no aportan nada, son un freno a cualquier proyecto y especialmente a cualquier proyecto que pueda movilizar a la izquierda entera. Se miran de reojo el uno a otro, es más importante perjudicar al vecino que no aportar cosas significativas, y estamos en esta deriva tan conocida y tan vista a lo largo de la historia de la extrema izquierda, que se va fundiendo después de un momento que pareció de gran esplendor, que la caída ya fue bastante acelerada y al final ya están ahí siendo más estorbo. Pasa que en una materia como esta, que más allá del traspaso o de la delegación de competencias, que al final va en favor del autogobierno, no hay ningún problema. El problema es la materia, que la materia es inmigración, y entra el gobierno de lleno en el marco de las tesis racistas. Esto me parece discutible, depende mucho de las condiciones que se acepten, ¿no? Pero por esto tendrían que estar en el debate y forzar que esto no ocurra. Esto sí que tendría sentido, pero no solo entrar en una pelea en que si nosotros vamos y nosotros no vamos. Es verdad que hay algunas dudas, es verdad que hay cosas que son difíciles de defender, pero bueno, para esto está todo el proceso que esto tiene que tener hasta que llegue, y sus votos son necesarios para que esto pueda ocurrir. Pues que los capitalicen, pero que los capitalicen bien, no desde la simple confrontación, que está más pensando entre ellos dos que con el conjunto de los demás. Ahora voy con vosotros, Cristina. Espera, que ahora sí está Junquera, para que nos cuenten lo que dicen cada una de estas formaciones Josué Coello, que hace difícil que pueda salir adelante. Sí, Ángel, se contaba que los más críticos dentro de Sumar, cuando se empieza a gritar este apoyo por parte de la coalición, han sido en Compromís, tan críticos hasta el punto de que han llegado a replantearse el apoyo a este texto. Tanto los dos diputados de la formación en el Congreso, Agámico como Alberto Ibáñez, se mostraban así de críticos con los compañeros de la SER en la Comunitat Valenciana. Els partits progressistes, els partits d'esquerres, els partits que defensem al final els drets fonamentals i els drets humans, no podem caure en el parany de comprar el relat i el discurs de la criminalització de las personas migrantes. Por eso no podemos compartir el debate y no podemos votar a favor de una ley que lo que busca es que la agenda política y mediática vaya hacia la extrema derecha y hacia el racismo. Fuentes de Compromís nos dicen que todavía no tienen decidido el voto, pero sí que reconocen que tienen muchas dudas con este texto. Como dudas hay en Izquierda Unida, nos dicen que la exposición de motivos de este acuerdo compra más xenófobos y racistas. Y atentos a las palabras del coordinador general, de Antonio Maillo, así se refería ayer a Junts y a Miriam Nogueras. Quieren ganarse el apoyo del Congreso, tienen que trabajárselo, y desde luego no se lo van a trabajar ni mucho menos con las extemporáneas, unas declaraciones de esta derecha pija catalanista que representa también Miriam Nogales, y que debería contenerse en la lectura absolutamente disparatada respecto a las consecuencias que tiene un proyecto de ley.
Fuentes de la dirección de Sumar minimizan estas críticas. Ángels nos dicen que es normal para marcar posición política y confían en la tramitación parlamentaria para poder tener voz única y apoyarlo. Y fuera de la órbita de Sumar, tú lo decías, Podemos reitera que se sentarán solamente a negociar si PSOE y Junts aprueban esa iniciativa legislativa popular para regularizar a más de 500.000 de migrantes. Así que, Ángels, con el paso de las horas, de los días, se complica el apoyo de los socios de la izquierda al texto entre PSOE y Junts. Josu, gracias. A vosotros. Cristina. Sí, me parece que se equivoca Sumar queriendo minimizar estas discrepancias internas, porque efectivamente están allí, son muy relevantes en clave de votos, es decir, de posibilidad de que la iniciativa pueda salir adelante. Y yo creo que aquí se mezclan dos debates. Ya ha ganado el segundo. El primero es el del autogobierno, delegación de competencias, vale, ese es un debate, pero hay otro, que es el de las políticas migratorias, que es el que ha ganado. Porque efectivamente la exposición de motivos, el texto, sí que es verdad que compra un marco de tintes, por lo menos racistas, vamos a llamarlo así, ¿no? Si además a esto le añadimos el análisis político de por qué Junts está pidiendo la delegación de competencias en migración, la cosa se complica todavía mucho más, ¿no? Sabemos que está mirando de reojo a Alianza Catalana, a una formación de la ultraderecha que además hace de la migración uno de los centros de su discurso y que quiere competir por ahí con ella. En ese sentido, digamos que el entorno, el perímetro de debate político es muy poco favorable para lo que puede ser un gobierno progresista, un gobierno como el que tenemos a día de hoy, ¿no? Y eso es lo que yo creo que está envenenando todo. O sea, no es una cuestión de delegación de competencias, que efectivamente nuestro marco constitucional permite delegar competencias y avanzar en autogobierno, fenomenal. Es una cuestión de por qué y para qué y en qué marco se está dando este debate, que es absolutamente racista. Guardans. Es que me río sí. Porque Guardans está viendo que Ramoneda va a hablar y ya me está diciendo, me toca. Hombre, me encanta, que se nos echa el tiempo encima, me encanta teneros aquí, os lo tengo que decir, me encanta. Guardans. No, vamos a ver, los que hemos estudiado Derecho y sabemos algo de Derecho, nos han enseñado muy claramente así a distanciar una exposición de motivos del texto normativo, ¿no? Entonces, el texto normativo de esta delegación de competencias es perfectamente correcto. Es perfectamente correcto. Dice una serie de cosas que son perfectamente posibles, que ocurren en otros estados europeos más o menos descentralizados y que en sí mismo no va más allá. Lo que ocurre es que efectivamente el discurso político alrededor de eso, que empieza por la exposición de motivos y que se acompaña por las salvajadas y falsedades que está diciendo Míriam Nogueras en medios de comunicación, estropea todo el debate hasta el punto que da la sensación de que ellos prefieren que esto no salga adelante, que Junts prefiere que esto no salga adelante a costa de simplemente apuntarse al tanto y la bronca política, claro, porque le interesa la bronca política, le interesa la propaganda, porque si de verdad quisieran que esto saliera adelante, el debate sería discreto, sería un debate prudente, claro, sería un debate en el que efectivamente, oiga, pues es una simple, se plantearía como algo que es lo que es un trámite casi burocrático, en el que las distintas autoridades del Estado, en las comunidades autónomas que tienen frontera además, porque no todas la tienen, pues colaboran con las autoridades del Estado. En lugar de eso, sale Míriam Nogueras diciendo que todos los residentes tendrán que aprender catalán para tener permiso de residencia. Eso es falso. Y hay que decírselo a los oyentes. Es falso hoy y seguirá siendo falso aunque llegara a gobernar Junts, porque la ley europea no lo permite. No voy a citar aquí las directivas, el que quiera se lo cuento. Es absolutamente falso. Porque hay una sentencia constitucional, además. No, hay una sentencia constitucional, está en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No existe la residencia catalana, hay residencia española. En Schengen hay residencia española, no hay residencia catalana. Y por tanto, todo eso es una sarta de falsedades. Y el lenguaje de la exposición de motivo, pues es un lenguaje que efectivamente es ofensivo y compra el discurso fanático de la Alianza Catalana. Por tanto, da la sensación efectivamente de que aquí estamos una vez más en un gesto que lo que quiere es agitar el debate político y no lo que se aparenta querer, que es efectivamente pues un traspase y un incremento del autogobierno en Cataluña que sería legítimo si se hiciera bien. Ahora tú, Josep, y después Cristina. No, sencillamente. Estamos aquí peleando por el micro. Pero precisamente por esto, Podemos y compañía tendrían que ser capaces de jugar fuerte en este debate, apoyando al PSOE y forzando los cambios que sean necesarios para que esto sea posible. Pero que todo quede simplemente en un debate ideológico, tumbándose a una cosa que es útil y tiene sentido por incapacidad de ponerse un mínimo de acuerdo en el bla bla bla, pues no dice nada bien de ninguna de las partes y sería evidentemente el otro fracaso de la incapacidad de
articular las cosas en este país, me parece claro, ¿no? Claro, el problema es que yo sí que creo que efectivamente eso es propaganda, pero es que, ojo, porque la iniciativa política del discurso la está llevando Junts porque el Partido Socialista se la está dejando llevar. Porque forma parte del acuerdo también. Y añado, una vez más. Claro. Una vez más. Porque esto es la tónica habitual desde que empezó la legislatura. Entonces yo creo que el PSOE tendría que plantearse también qué le suma y qué le resta el dejar que continuamente sea Junts el que lleve la iniciativa de la comunicación política en temas tan sensibles además para la izquierda como es este. En esto que estábamos contando, que decía él, es mentira, lo de la residencia catalana es mentira. Claro. En privado el Partido Socialista lo está diciendo, no, si lo que dice Míriam Nogueras es lo que dice Puigdemont, esto no es así, pero no se lo dice a Junts, no se lo quiere decir a Junts, con lo cual al final el relato y sobre todo la propaganda, quien se la lleva son los independentistas. Mira, un último minuto porque estábamos pendientes de una nueva comparecencia de Carlos Mazón, del presidente de la Comunidad Valenciana. Ya saben que vaya donde vaya siempre va seguido por los periodistas, por si acaso da una nueva versión de lo que pasó o por si acaso de una vez por todas explica dónde estaba la tarde de la Dana. Tenía un encuentro con empresarios y además todo esto en el marco que ayer supimos que Alberto Núñez Feijóo ha decidido no llevar el Congreso del Partido Popular a Valencia como había prometido hace unos meses, porque además pensaba que eso era un espaldarazo a una comunidad muy afectada por la Dana. No va a estar en Valencia y yo no sé si sobre todo esto, Juanma Graner, buen día. Buen día. Si sobre todo esto ha dicho algo Carlos Mazón. Básicamente sobre esto último que comentabas, ninguna novedad en torno a lo que es la investigación judicial, ninguna nueva versión, afortunadamente, y hacía estas declaraciones además en territorio hostil, porque se encuentra en la sede de la delegación de la Confederación Empresarial Valenciana, su presidente de la Patronal Autonómica y vicepresidente de la COE, ha dicho que, bueno, no genera certidumbre un presidente como Mazón, y aquí le hemos preguntado por ese último gesto de Núñez Feijóo, y Mazón también tiene culpable para esto, el Partido Socialista. Vamos a escucharlo. ¿Qué le parece que el Congreso del Partido Popular Europeo no se celebre en Valencia? Sí, con Feijóo solo hablar de departamento sobre la recuperación que necesita Valencia, que es la prioridad de él y mía. Y aprovecho para reiterarle al Gobierno de España que le haga caso al plan que Alberto Núñez Feijóo presentó precisamente aquí, el Plan Valencia, que sí que recoge nuestras reivindicaciones, que sí que recoge nuestras necesidades, cosa que el Gobierno de España no ha hecho. ¿Y el Congreso Popular se irá a Madrid? De tal manera, no lo sé, he visto por ahí que la presidenta del Congreso, la presidenta socialista del Congreso está poniendo... Se oye Magraner con cierta dificultad, pero es evidente que la culpa de todo es el Partido Socialista. La culpa de todo es del Partido Socialista, ya no ha querido responder prácticamente a ninguna pregunta más. Se le ha preguntado también si no podría ser posible o factible un cambio de fecha y bueno, ha elevado los hombros y ha dicho que eso no le corresponde a él. De momento es lo que hay, de aquí se tiene que marchar al Palau de la Generalitat a un acto de entrega de premios con motivo mañana del día 8 de marzo y no está previsto, al menos oficialmente, que vaya a hacer más declaraciones hoy. Magraner, gracias. Un abrazo. Hasta luego. En una rea encendida llena de flores. Están encantados. Además, ¿qué están los tres aquí? O sea, es una buena música para ellos tres. Les encanta, ¿no? Pues es impecable. Vamos. ¿Bailamos? Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. ¿Te atreverías, monje, tú con esto? Claro, oh, sí. ¿por qué no? Vale. Bueno, pues esta es una canción de Carlos Cano, Cántame un paso doble, que es banda sonora del libro Pipas de Esther Calderón. Me imagino a uno de los personajes, a Chilo, bailando esta canción con su madre, a la que quería liberar de ese padre que no era buena gente, ¿no? Sí. Bueno, pues con esto anuncio que va a estar Esther Calderón con una novela Pipas que es una pasada. Es una preciosidad. Un retrato sociológico de los jóvenes, de los que nacieron en los 80, que fueron adolescentes en los 90, comiendo pipas en un parque y reflexionando sobre su vida y cómo les iba a ir, ¿no? Bueno, pues la tendremos a partir de las 10, pero también vosotros en el 900, 100, 800 pueden donar libros a esta biblioteca de Hoy por Hoy. 900, 100, 800. Ese libro que les ha gustado, como a nosotros nos ha gustado, Pipa de Esther Calderón, y que quieren que esté en las estanterías de la biblioteca de Hoy por Hoy. 900, 100, 800. También a partir de las 11 con Fernando Neira pueden coleccionar historias musicales para empezar todas las versiones, o la mayoría de grandes versiones, de canciones de Bob Dylan. Ha sido un poco su semana también por el tema de los Oscar, la película y tal. Y después la historia del grupo Dorian, que viene a cantarnos y a contarnos el último trabajo, Futuros Imposibles.
Luego es imposible quitarnos de encima a Aitor Albizua. Yo pensé que hoy no vendría. Sí, Como ha llovía, venido. sí, digo, y igual además no viene. está en el proceso de aprender, hemos cambiado el sistema redaccional sí. y se le da bien. Se le da bien encima. Para mala suerte nuestra, se le da ajusta bien los cortes. Ajusta muy bien los cortes, así que nos va a contar un par de fake sobre este programa para terminar la semana. Pues todo esto desde ahora y hasta las 12:20, 900 100 800. Vayan llamando para donarnos sus libros. Josep Ramoneda, Ignasi Guardans, no os hagáis de rogar tanto. Venid más veces a Madrid. Bueno, porque, donde yo esté, venid donde yo esté. Cristina Monge, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Afortunadamente vienes a Barcelona. No, yo a ti te veo a menudo, que tengo que decir que a él le veo a menudo. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.